Sam se complace en una gran invitada y también en un gran lugar. Café con Letras nos abre sus puertas nuevamente y ahorita les paso el comercial, pero el día de hoy me encuentro con nuestra queridísima abogada Marcela Camargo. ¿Cómo se encuentra hoy, Li? Cuéntenos. Hola, Bere, muchísimas gracias. Un saludo, pues obviamente a toda tu audiencia. Gracias por la invitación, súper agradecida y pues estamos muy bien en esta tardecita calurosa. Sí, calurosa, pero al rato, ¿qué tal el frío? Sí, se pone bueno, con esa chamarrita. Abogada, ¿por qué, antes de entrar a su tema que está muy bueno, por qué la abogacía? Cuéntenos. Híjole, fíjate que es un tema que me llamó la atención desde muy pequeña, porque pues, la mayoría de mi familia paterna pues se han dedicado a la abogacía, entonces ya aparte de que ya lo traigo en la sangre. Ok, interesante. Pues sí, fue realmente una profesión que me llamó mucho la atención y que también me dio la pauta para continuar, obviamente, con esa herencia de familia. Qué padrísimo. Y por eso eligió. Por eso elegí la profesión del estudio del derecho y bueno, pues ya llevamos prácticamente un poquito más de 20 años fuera de la universidad, ejerciendo y obviamente también trabajando dentro de la administración pública. Gracias. Es nuestra primera abogada en cóctel cognitivo que tenemos, lo cual les abrimos las puertas para todos. ¡Qué nervios! Sí, la verdad sí, pero es el primero y también es importante porque al final todo envuelve al humano en esta área de lo que somos y precisamente el tema que hoy nos trae también es de suma importancia para nosotros como humanidad, la importancia de los derechos humanos. ¿Qué tan importante es que nosotros los conozcamos, podamos también cuidar de ellos, ejecutar también, ¿no? Claro. Ahora claro. Sí que es su espacio, abogada. Muchas gracias. Bueno, quise abordar justamente este tema contigo, querida Bere, porque bueno, justamente estamos ya inmersos en este campo en donde el mismo lenguaje común ha hecho que vayamos confundiendo tal vez algunos conceptos, jurídicamente hablando. Okay, sí. Voy a tratar de irme lo más light posible para que sea muy comprensible para tu audiencia todos. Y para todas las personas que nos ven. Existen dentro del tema de los derechos humanos algunas confusiones porque, bueno, los conocíamos como garantías individuales, los conocemos como derechos fundamentales o como derechos humanos, pero finalmente quiero comentarles que los derechos humanos son aquellos con los cuales nacemos todas las personas, ¿no? Que tenemos todas las personas por el simple hecho de haber nacido. Entonces, esos son los derechos que nosotros tenemos. De entrada, pues cuando nosotros nacemos, tenemos el derecho más importante, que pues es el derecho a la vida, ¿no? Entonces, justamente ahí empieza con nosotros esta clasificación de cuáles son los derechos. Entonces, los derechos humanos son todos aquellos que tenemos todas las personas por el simple hecho de haber nacido. Entonces, partiendo del derecho a la vida, pues obviamente van surgiendo algunos otros derechos, ¿no? Exactamente, algunos otros derechos como el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación y un poquito más adelante iré abordando cada uno, bueno, al menos en su mayoría cada uno de ellos, ¿no? Claro. Quiero comentarte también que, bueno, para algunos juristas el tema de los derechos humanos tiene una clasificación específica, una definición específica, que es un conjunto de prerrogativas inherentes, obviamente, a la naturaleza humana, necesarias justamente para ya regresamos. Ok, los estábamos espiando. Exactamente. Para no pasar por alto ningún dato, nuevamente. Sí. Así es. Bueno, les comentaba que continuando con este tema de lenguaje común que manejamos algunas personas, también conocemos la parte de los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales, pues justamente son aquellos derechos que tenemos todas las personas, pero que de alguna manera también se encuentran contemplados en nuestra Constitución o en alguna de nuestras leyes, ¿no? Se encuentran reconocidos en ellas. Vamos a poner, por ejemplo, ahora sí que como ejemplo, valga la redundancia, el hecho de que, si bien es cierto que tenemos el derecho humano o el derecho fundamental a la educación, también el artículo 3 de la misma Constitución establece justamente cómo viene enmarcado ese derecho. La educación debe ser laica y gratuita hasta la educación secundaria.
Entonces eso prácticamente va de la mano. Bueno, la Constitución va a defender nuestro derecho humano a través del artículo 3º constitucional. Y así nos podemos ir con cada uno de ellos, ¿no? De todos los derechos. Déjame comentarte, Bere, que el 10 de junio del 2011 hubo una reforma en materia constitucional y ahí fue donde vino esa sustitución de garantías individuales que venían contempladas dentro de los primeros 29 artículos de nuestra Constitución para modificar el término a derechos humanos. Entonces, esa es la situación en la que nosotros actualmente nos ok, interesante. Y otro punto importante, ¿qué pasa si no respetan nuestros derechos y quebrantan nuestros derechos? Un ejemplo, aquellos pequeños que sí no están estudiando, ciertamente sé que hay instituciones, pero también nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos apoyar a que eso se lleve a cabo? Claro, mira, existen actualmente muchas organizaciones que se dedican a estar a la defensa de los derechos humanos de una manera particular. Sin embargo, tenemos muchas instituciones que pueden salvaguardar esos derechos, ¿no? Okay. Entre ellos, pues obviamente están la Comisión Nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que son, bueno, los que de primera instancia van a, obviamente, a salvaguardar los derechos que se puedan ir cometiendo, sobre todo por parte de nuestras autoridades o de cualquier otro servidor público, ¿no? Estamos, por ejemplo, ahora se escucha mucho el tema de que dentro de libre tránsito han estado las organizaciones policiales a través de Vialidad han estado haciendo retenes, por ejemplo, con motocicletas, ¿no? Claro. Y que de repente las motocicletas, bueno, pues les hacen una revisión y que si no cumplen con ciertos requisitos, bueno, pues obviamente ellos las van a... exactamente. Entonces, bueno, ahí es obviamente otra de las circunstancias en donde a veces se llega a tener algún abuso de poder, ¿no? Entonces, obviamente aquí nosotros podemos generar una denuncia o en su momento, pues obviamente acudir a estas comisiones, estas organizaciones autónomas, en donde pues podemos nosotros ejecutar nuestros derechos. Sí, porque sí, eso es real, ¿no? O si en dado caso también no estoy siendo escuchada, están pasando por alguna petición, también nosotros podemos acudir, ¿no? Pero también algo que dices que es muy fuerte es que también a veces nuestro mismo organismo, que debería protegernos, no nos protege, también podemos nosotros demandar. Así es, sí, efectivamente. Bueno, continuando con esta plática, comentaba, dentro de este marco de lenguaje en el que llegamos a confundir derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales, vamos a pasar al último término. Las garantías individuales finalmente pues son el instrumento a través del cual pues, nosotros vamos a hacer respetar esos derechos humanos, que los cuales ya mencioné alguno que otro. Quiero comentarte también, Bere, que bueno, esta parte de derechos en esa línea que protege también las garantías individuales y que hacen que nosotros podamos tener una vida plena, tienen como finalidad que el ser humano pueda vivir en igualdad, en libertad y que pueda tener una seguridad jurídica, ¿no? Esa es la intención. También comentarles que si bien es cierto, nosotros tenemos derechos que se encuentran contemplados de la mano dentro de la Constitución, también tenemos ciertas obligaciones que no debemos olvidarlas, ¿no? Claro. Regresamos y retomamos el tema de la educación. Si bien es cierto, nosotros también tenemos derecho a la educación, también tenemos ciertas obligaciones. ¿Y cuáles van a ser estas obligaciones? Pues que nosotros paguemos nuestros respectivos impuestos, porque hay que recordar que, bueno, pues de alguna manera tenemos que solventar los gastos educativos. Sí, claro. Las escuelas necesitan, obviamente, de infraestructura, necesitan de mantenimiento, necesitamos dentro de nuestra educación, a lo mejor con sus carencias en México, también los libros, la impresión de los textos que se brindan a los estudiantes, bueno, esa es otra también el área de investigación es muy importante también, así es, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, finalmente nosotros también tenemos que cubrir con ciertos requisitos. O nuestras obligaciones, ¿no? Otro ejemplo es el tema de que tenemos derecho a la salud, pero
insisto, en el tema del pago de nuestros impuestos, de colaborar con nuestras contribuciones al Estado, pues eso va a facilitar que existan buenas infraestructuras en los servicios de salud, hospitales más equipados, que obviamente exista todo el marco de medicamentos básicos que deben existir en los centros de seguridad social, para pues que obviamente nosotros podamos tener ese acceso, que también es un derecho, a los medicamentos dentro del Seguro Social. Quiero comentarte, Bere, que bueno, para toda la audiencia, para toda la gente que nos ve, me di a la tarea de investigar cuál puede ser algún libro, algún documento que les pueda aportar información amplia y entendible respecto del tema de derechos humanos. Y justamente en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encontré un compilado, es un libro que se llama 100 sentencias, que lo pueden ustedes googlear, lo pueden encontrar, y si no, con gusto te paso el link para quienes tengan interés, te paso el link y obviamente ustedes puedan entrar a esa página y ustedes van a encontrar un sinfín de derechos que a lo mejor algunos los conocían, a lo mejor algunos otros no los conocían. Y quisiera mencionarte, por ejemplo, algunos para, si existe alguna duda, nosotros ya podamos entrar en el tema. El derecho a la salud con perspectiva de género, porque esa es una de las partes importantes. Si y no mal recuerdo, dentro de las instituciones de salud gratuitas, vamos a llamarlo así, que no son instituciones privadas, solamente en Puebla tengo entendido que hay un centro de salud especializado para las mujeres, que me imagino, bueno, me acaban de comentar que está por la zona de Aguasanta, que es un centro de salud, el Hospital de la Mujer. El Hospital de la Mujer. Entonces, bueno, es el único que tenemos, y bueno, cabe mencionar que esto es uno de los derechos que se encuentran contemplados no solamente, obviamente por la Suprema Corte ni por la Corte Interamericana, ¿no? Sino que pues es un derecho que también se encuentra contemplado dentro de la misma Constitución, ¿no? Wow. O sea, el derecho a la salud y obviamente de la mano con la perspectiva de género. Pero si es el único, perdón, y que la interrumpa, también por eso no se da abasto, ¿no? Claro, porque obviamente al ser el único, pues tiene que atender todos los requerimientos de la población. Estamos hablando que pues evidentemente quienes más lo van a utilizar pues son las personas que están cerca del nosocomio, ¿no? O sea, bueno, aunque viene mucha gente de zonas... de lejos o vienen personas de zonas rurales, pues también el hecho es que pues prácticamente está... Dice que ahorita escuchando en esta parte, yo vivo cerca, y mucha gente se queda a dormir afuera del hospital. Hay gente muy altruista también que les lleva lunch, que les lleva pues, cosas personales para su propio poder, estas personas que tienen pacientes internos. Pero también le comentaba yo la otra vez a mi esposo que también debería el gobierno de poner una demanda que existe en ese hospital, ¿no? Que bueno, aquí tenemos que prestar mucha atención para que de alguna manera pues también ese mismo derecho a la salud con perspectiva de género pues lo podamos hacer valer, alzando la voz, porque a veces cada quien a su forma o a su manera, pero alzando la voz. Yo tengo muchas amigas feministas y no quiero entrar en debate a ese tema, pero cuando ellas realizan alguna pinta en algún inmueble, y que entiendo obviamente el coraje con el cual ellas tratan de hacerlo para tratar de proteger y defender ese derecho, pero se gasta dinero cuando los limpian. Sí, claro. Entonces, obviamente es dinero que nosotros podemos exigir que se utilice en la creación de instituciones sociales, ¿no? Es muy complicado el tema porque, insisto, alzar la voz, no todos estamos, pues claro, obviamente en ese entendido, ¿no? Y lo vimos recientemente con el suceso de Uruapan, Michoacán, ¿no? Que uno alce la voz, pues de alguna manera también trae sus consecuencias. Pero si de alguna manera lo hacemos ya unidos, el resultado puede ser diferente, ¿no? Bueno. Otro de los derechos es el derecho a la igualdad
y no discriminación en los trabajos, que eso, bueno, también es un tema muy común, ¿no? Sí. Tenemos en nuestro país, desafortunadamente, una gran cantidad de personas con discapacidad y que no han podido estar incluidas en un centro de trabajo, ¿no? Sí, y también de estudios. Claro. También de estudios, o sea, sí. También hay mucho colega, terapeuta de todo tipo, que también no se les permite, no hay las condiciones, no hay ahora sí que el salario digno para que un especialista pueda dar este tipo de terapias o de ayuda a la humanidad, porque también hay muchas personas que también lo necesitan, ¿no? Que son parte de nuestra sociedad, de la integridad humana. Exactamente. Sí, entonces obviamente pues ellos son personas que también se han visto vulnerados en ese derecho, ¿no? Claro que sí. Quiero comentarte que también, de toda esta información que hemos recibido a raíz de este tema que ha causado polémica, porque justamente me han preguntado por qué el tema y hemos abordado muchos ejemplos y hemos platicado de la gran cantidad de derechos que tenemos como personas. Me comentaba un chico que había una escuela anteriormente o un centro de trabajo en donde tenían una cafetería y ellos se dedicaban a contratar personas con síndrome de Down. Sí. Pero, que desafortunadamente tuvieron que eliminar esta opción por el hecho de que la gente que llegaba a consumir el café, pues todavía no estaba preparada para que una persona con esa discapacidad pues pudiera atenderlo, ¿no? Entonces, esa ha sido otra de las de los contras que tenemos dentro de nuestra sociedad, ¿no? El hecho de que no tengamos nosotros esa apertura de la no discriminación, ¿no? Porque estamos hablando, obviamente, de que nos encontramos violentando otro derecho humano. Sí, otro ser humano. Claro. Entonces, es muy importante que nosotros, por eso les comentaba de este texto que se encuentra en la página de la Suprema Corte de Justicia, porque ustedes o algunas personas desconocen la gran cantidad de derechos humanos que existen. Claro que sí. Entonces, y hasta dónde los estamos violentando, ¿no? De una manera u otra con las personas, ¿no? Sí. Entonces, ese es otro de los temas bien importantes. Que hay que abrir pauta, ¿no? También conciencia, yo creo, también para cada uno. Sí, sobre todo eso, porque a veces en el hecho de sentirnos personas capaces, sin ninguna discapacidad, no alcanzamos a dimensionar hasta dónde nos encontramos vulnerando los derechos humanos de otras personas, ¿no? Como es el caso de las personas con discapacidad. Ciertamente, ¿no? Sí. De hecho, hace poco ve que hubo ahí un relajillo, precisamente porque nos querían quitar la libre expresión por medio de las plataformas digitales. Claro. Y yo, no, eso no se puede hacer, ¿no? Así es. Por parte de un gobernador que ya todos sabemos. Sí, entonces, ciertamente, no, es nuestro derecho opinar. Claro, hay de opinar, y también con qué afán, ¿no? Pero también no puede restringirnos el poder expresarnos, claro. ¿no? No, y mira, indiscutiblemente yo siempre he creído que hay algunos, cuando tú eres figura pública, porque sí hay algunos cargos en los que pues definitivamente no te puedes apartar, ¿no? O sea, cuando tú ya eres figura pública, llámese un artista, un político, lo que sea, de alguna manera, pues ya estás en el barco, ¿no? No puedes tú evadir la crítica constructiva o destructiva, ¿no? Como lo ya tú estás arriba y tú sabes la manera en cómo pues vas a tomar o cómo vas a manejar ya el comentario, la nota, sí, pero pues es que también, miren, hay algunos políticos que se ponen hasta de pechito para que uno se pueda expresar y se dé la crítica, ¿no? Sí, pero se dé la funcionalidad. Claro, pero sí, algo que ahorita nos está diciendo es que nadie nos puede callar, o sea, claro. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? La gente que somos pobres tenemos que marchar, tenemos que alzar la voz, como ahorita comentabas, porque esa es la forma como nosotros podemos modificar y hacer conciencia a nuestro país, a nuestro gobierno y sobre todo también a nosotros mismos. Yo creo que a la gente que tiene el dinero, el presupuesto no les importa tanto, porque a lo mejor pueden buscar otra forma de ser escuchados, pero
el pueblo sí tenemos que alzar la voz, sí tenemos que luchar y buscar una igualdad, ¿no? Y sobre todo respetar, como comenta Lick. Muy importante. Así es. Y justamente hablando de las personas, de esta cuestión de discriminación y de las personas con discapacidad, pues justamente ese es otro de los derechos humanos, ¿no? Claro. Las personas con discapacidad tienen derecho a formar una familia, que eso también, ha sido un otro tema de controversia. Agarrar los temas de controversia. Sí. Justamente ha sido, pues sí, un tema de controversia porque, fíjense que yo en redes sociales sigo a una chica que padece síndrome de Down, que es una diseñadora de modas. Uh-huh. Pero justamente ella, es novia o va a contraer nupcias con una persona que también tiene su misma condición, síndrome de Down, que es un actor. Entonces, la empecé a seguir porque empecé a leer muchas críticas en redes sociales respecto al tema de la pareja. Okay, y muchos comentarios de personas sin conocimiento era el decir que no podían continuar con esta relación, procreando niños con esa condición. Entonces, quiero comentarles a todas esas personas que hay excepciones a la regla, ¿no? Y la excepción a la regla puede ser que dos personas con síndrome de Down no tengan un hijo bajo esa misma condición, ¿no? Entonces, se me hace muy discriminatorio, sí, claro. y sobre todo, aparte de que se vulneran derechos humanos, pues también de alguna manera se afectan emociones, se violenta de hecho con esos comentarios, sí, ¿no? Sí, entonces insisto, son parte de nuestros derechos que todas las personas, si bien es cierto todas las personas los tenemos, todas las personas debemos entender que los mismos deben de ser respetados por todos, ¿no? Claro, nada más Lick, le interrumpo, le manda saludos y ahorita nos va a dar su comercial, el canal IM7, saludos desde Cuautlancingo, un beso enorme. Félix Camargo dice saludos, Bere, saludos Marcio, un beso también para ti, Félix. Y regresamos nuevamente, perdón. Ahora los saludos son importantes. Sí, son importantes. Bueno, te comentaba, ya checamos el tema de la discriminación, ya checamos el tema de los derechos a formar una familia para las personas con alguna discapacidad. Y otro derecho, también otro derecho humano muy controversial, es el derecho a ser buscado. Entonces, últimamente hemos visto en algunas redes sociales que cuando una persona desaparece, hay algunas otras personas, conocidos, allegados, familiares, que sufren. Y he visto ocasiones en que si yo subiera la ficha de búsqueda, a lo mejor Bere me pregunta, ¿es tu familiar? Porque si no es tu familiar, yo no lo comparto, ¿no? Entonces, pero si es tu familiar o es tu conocido, sí lo comparto. Entonces, esa es otra de las cosas importantes, ¿no? Y sobre todo porque hemos visto que en algunas ocasiones hemos apoyado a compartir esa ficha de búsqueda dentro de nuestras redes sociales. Uh-huh. Y cuando llega a aparecer la persona, pues resulta que no estaba en peligro su vida, resulta que ella, o ella o él se fueron de manera voluntaria o se salieron de sus domicilios de manera voluntaria. Entonces eso ha hecho que se pierda la credibilidad, obviamente, tanto en las instituciones como en esta difusión para buscar a la persona. Sin embargo, hay que tomar en consideración justamente esto, ¿no? Tenemos derecho a ser buscados. Entonces, bajo esa premisa, sí es importante que si alguien comparte esta ficha de búsqueda y a ti no te da el deseo de compartirlo o de alguna manera crees que necesitas saber la manera o no quieres compartirla, entonces tratar de evitar ese tipo de comentarios, ¿no? Claro. Si es tu deseo apoyar a tu amigo de redes sociales, compártela. Si no es tu deseo, pues simplemente ignóralo
y sigue viendo tu feed como realmente lo has venido haciendo, ¿no? Entonces, para evitar esa situación, exactamente, también tienes tu derecho. Okay. Otro de los derechos, Bere, también es el derecho a la privacidad y protección de datos personales. Okay. Esto es importantísimo porque anteriormente no se hacía. Ahora hay algunas instituciones, por ejemplo, para el caso de las licencias de conducir. Sí. Anteriormente, todas las licencias de conducir tenían tu dirección y algunas hasta el número telefónico. Sí. Bueno, ahora, a raíz de que surge de este tema tan controversial de la protección de los datos personales, sí, claro. Obviamente ya las instituciones tomaron también sus previsiones porque evidentemente alguien llegó a formular su queja manifestando que, pues bueno, sus datos personales se encontraban expuestos y que de alguna manera también su derecho a la seguridad se encontraba vulnerado, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues aquí el tema es que ya hay instituciones que piden o solicitan la autorización para que los datos sean visibles o no al momento de emitir algún documento oficial, exacto, ¿no? Y fíjate que me recordaste, Marce, al caso de un taxista que me estaba comentando que él lo asaltaron, en el asalto le quitan la cartera y la misma IFE ves que lanza sus datos, ¿no? Entonces, cuando en el trayecto en donde lo están violentando emocionalmente, lo están también psicológicamente, le están diciendo, aquí vives, ¿verdad? Y lo empiezan a buscar por el mapa, y dicen, aquí estás, ¿verdad? Y si te vas y vas a la diligencia o lo que tú quieras, o nos denuncias, te voy a localizar aquí, o sea, entras también, o sea, es súper importante lo que acabas de decir, ¿no? Ya determina de cada uno si queremos que sea expuesta nuestra información o no, porque también antes era como obligatorio que estuviera, ¿no? Así es. Hoy en día, pues ya, qué bueno que se ha modificado esta parte. Fíjate que este tema pues digamos que no lo he analizado, no lo hemos estudiado de alguna manera con algunos amigos que también están inmersos en el estudio de los derechos humanos. Claro. Pero otro punto importante en el que yo no estoy de acuerdo es cuando existe, por ejemplo, una persona que cae en morosidad en alguna institución bancaria o alguna institución de tiendas departamentales que te otorgan un crédito, cuando tú caes en morosidad, si tú no pagas en determinados meses o en determinado tiempo, ellos venden la cartera, esa cartera vencida con esa deuda. Okay. Algunos despachos de cobranza. Sin embargo, cuando nosotros firmamos el contrato, digo, puede haber sus excepciones, no estoy diciendo que sea una realidad, no lo he estudiado, por eso les comento esa parte, no lo he estudiado a fondo. Te hacen firmar un contrato en donde te dicen que tú autorizas, por poner un ejemplo, al banco del Patito Feliz a obtener todos esos datos, pero nunca te dicen ¿qué va a pasar después? Exactamente, que si tú caes en morosidad, el despacho tal va a ser el encargado de ahora manejar tus datos personales. ¡Wow! ¡Qué buena información! ¿Qué ha pasado? Que ha pasado que entonces estos despachos de cobranza a las 6 de la mañana, a las 12 de la noche, a tus propios amigos, familiares, a tus amigos, todo tu círculo empiezan a violentar. Exactamente. Entonces, obviamente, el tema es, ya no hay protección de datos, porque una cosa es que yo haya firmado un contrato con el Banco del Patito Feliz, y otra muy distinta, que el Banco del Patito Feliz no me haya advertido que mis datos iban a pasar a otra persona si yo caí en morosidad. Porque te hablan de que te van a cobrar no sé cuántos intereses y sobre el interés. No, pero hay gente que ya es violenta, amenaza, horrible. Sí, claro, o sea, digo, yo tengo muchos amigos que me han comentado, oye, es que me hablan del banco y me dicen que me amenazan que van a llegar por mí a mi domicilio y de alguna manera ahí se están vulnerando derechos. Claro. ¿No? Entonces, sí tener pues mucha atención, insisto, les prometo que para la
próxima, si es que hay próxima sí, claro que sí invitación. va a haber muchas. Ya sé por qué te estaba una abogada. Sí, justamente, pues este es el tema, ¿no? Porque hay que ver, obviamente, los alcances de cada contrato, ¿no? Sí, claro. De todo lo que firmamos. Pero insisto, a grandes rasgos, esa es una de las partes que nosotros hemos analizado y que hemos entrado en controversia justamente cuando analizamos esta parte del derecho a la privacidad y protección de datos personales. Ok, yo tengo una duda. Acababas de comentar hace un momento que las personas que son más visibles o que se dedican a esto del medio, muchas veces como públicas, como gobernadores, todo esto, tiende la gente a grabarlos y luego ellos se molestan de que son grabados. Pero si están en su área pública, como servidor público o como servidora, ¿pueden ser grabados? Porque hay otros que dicen, no, de plano no, porque estoy en mi área privada. Coméntanos, Marce. Mira, yo ahí sí difiero mucho porque, insisto, cuando somos figuras públicas, yo bien pública. No, sí, cuando van a ver. Cuando existe una figura pública, el mismo término lo dice, ¿no? O sea, es del dominio público. Tanto su vida privada como su vida, evidentemente la vida de servidor público o de funcionario, ¿no? Recientemente vi una publicación en donde le preguntaban justamente a nuestro gobernador cuál había sido el motivo por el cual había viajado a Estados Unidos y se había utilizado el recurso justamente del Estado para cubrir esos gastos, ¿no? Bueno, se molestó. El gobernador evidentemente trató de responder de la mejor manera, sin embargo, la gente que se encontraba a su alrededor, pues de alguna manera empezó a tratar como de cambiar la atmósfera a esa pregunta, ¿no? Que si ya había alguna persona que la había golpeado al gobernador y que si, empezaron a cambiar justamente la circunstancia. Evidentemente yo creo que aquí la situación es que el gobernador, si no hubiera querido que nos enteráramos de ese viaje, no lo hubiera hecho público, creo yo. Yeah. Porque entonces, pues así ni nos enteramos que viajó, ¿no? O sea, claro, o que tenía un familiar enfermo o cosas por el estilo. Pero desde el momento en el que ya lo está haciendo del dominio público, empiezan a surgir las preguntas. Bueno, ¿a qué familiar? ¿A dónde fue? ¿Quién lo pagó? Eso es lo que yo creo, ¿no? De alguna manera su vida ya se convierte en una vida pública. Sí. Y obviamente, pues, el reportero, el periodista, el mismo ciudadano, ¿no? Pues evidentemente también quiere saber, pues, cuál fue el motivo de su salida, ¿no? Porque hay que recordar que si bien es cierto, ellos tienen derecho, las figuras, a esa vida pública, también tienen derecho a la vida privada, ¿no? Y en la vida privada, los artistas. Sí. Si nosotros no nos hubiéramos, si ella no hubiera sacado la canción esta que dedicó a Gerard Piqué, pues obviamente nosotros no estaríamos inmersos en el chisme de que, bueno, pues ahora qué pasó, ¿no? ¿Cuál fue el desenlace de que se dejaron, no se dejaron? ¿Cuál fue el motivo, no? Pero ella lo entendió muy bien. Es la vida pública y ella va a dar las declaraciones que ella estime convenientes. Lo mismo sucede con nuestros servidores públicos. De alguna manera ellos van a dar la información que ellos estimen pertinente, que la gente, la ciudadanía, los periodistas, los reporteros, cualquiera que quieren que nosotros sepamos. Si no quieres que sepan más de la cuenta, pues no la dices, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces creo yo que en ese tema sí se vulnera el derecho a la libre expresión, sí está vulnerado, porque insisto, al ser una figura pública, tú vas a hablar solamente de la figura pública, ¿no? De su comportamiento dentro de sus funciones, de su comportamiento de acuerdo a lo que él haga lo que se está dentro de sus funciones, como en este caso como gobernador, ¿no? Entonces, claro. Bueno, esa es la opinión que a mí me merece este tema. Tú no puedes coartar la libertad de expresión. Si una persona te hace una pregunta de la que tú ya hiciste el hecho privada, público, ¿no? Claro.
es parte de mi vida privada. Bueno, pero hay parte de tu vida privada que la has dejado ver pública, ¿no? Entonces ahí, pues, digo, indiscutiblemente la curiosidad siempre va a estar presente. Sí, y tener cuidado también porque todo lo que subimos en las redes, acuérdense que se vuelve público, ¿no? Exactamente, esa es otra de las cosas. Mucho cuidado también guardar la integridad de nosotros como individuos y de los peques, sobre todo los peques que tenemos que proteger nosotros como adultos. Acabas de decir un tema muy importante, Bere, porque finalmente nosotros en ese tema hemos sido, pues realmente, yo no sé si llamarlo así, y si sea válido para todos, ¿verdad? Tú dilo, pero ya si nos bloquean ya ni nada. Yo no sé si llamarlo que somos víctimas de esta ola de redes sociales, porque pues finalmente hay muchas cosas privadas que nosotros dejamos entrever a través de esas redes sociales, ¿no? Cierto. Lo que acabas de decir, mi querida Bere, es una realidad. Desde el momento en que yo subo información a una red social, porque el mismo nombre lo dice, es una red social, se vuelve del dominio público. Entonces, todo lo que tú subas a una red social, en efecto, mi querida Bere, se vuelve del dominio público. Entonces, si tú no quieres ser, que nadie te interrogue, no ser víctima del hate, marchen afuera de tu casa, que te estén tocando, que te pregunten si siempre sí terminaste o no terminaste, aunque acabó la historia de tu vida, porque bueno, eso también. Eso es una parte muy importante que nosotros debemos conocer y que en efecto, mi querida Bere, nosotros somos los principales protagonistas de salvaguardar ese derecho a nuestra integridad, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con la información que nosotros subimos a redes sociales porque, como bien lo acabas de decir, Bere, pues eso se vuelve un tema del dominio público. Y desde ahí también proteger nuestras propias familias, nuestros pequeños en especial, porque ellos sí son seres vulnerables, sí hay que cuidar mucho. Yo veo que luego con una facilidad suben a sus bebés, suben a sus niños. Realmente tú no sabes quién está. Y hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque pueden robar la imagen de tus pequeños, aprovecharse también de ello. Así que aguas. Y antes de seguir, Nick, perdón, Rosy Gallardo, un beso enorme a la SIC. Saludos a mis dos muy queridas amigas. Excelente tema. Gracias, Rose. Un beso enorme. Hay que organizar un programa a las 3. A las 3. Si no, cuando estemos, también ahorita que publiques tu canal. Gracias. Ya saben que ahí nos van a seguir también. Gracias. Seguimos, Nick, perdón. Bueno, hablando de otro derecho, también tenemos derecho a un ambiente sano. Cierto. Ojo con esto, porque también les digo que agarré los derechos más controversiales. Ojo con esto. Hace no mucho, nosotros, me refiero a lo mejor al ámbito más jurídico, escuchamos de una nota en donde una empresa muy famosa promovió un amparo por una visita que le habían realizado algunas autoridades justamente en materia de protección al ambiente, indicando esta empresa que no se le hacía válido que le clausuraran una parte de la empresa por contaminar el ambiente, cuando la misma empresa se ha dedicado a fomentar empleos, ¿no? Ha dado empleos. Entonces, obviamente fue también un tema muy controversial. Si no mal recuerdo, es un tema que está todavía en análisis en la Corte, la Suprema Corte, porque tenemos aquí dos temas. Si bien es cierto, tenemos un beneficio a la economía del país, porque evidentemente esta empresa pues paga sus impuestos, porque paga sus servicios, porque de alguna manera genera empleos. También lo es el hecho de que si no cumplen con lo que establecen las normas oficiales mexicanas, están atentando contra los derechos de la ciudadanía. Y la ciudadanía, o todas las personas, insisto, desde que nacemos tenemos derechos humanos por el simple hecho de nacer. Tenemos derechos. Y uno de esos derechos, pues justamente es a un ambiente sano. Hablamos solamente de esa empresa, pero como esa empresa hay muchas.
Recordarán también que hace unos años se volvió todo un tema los operativos que venía realizando la Secretaría del Medio Ambiente con el tema de la revisión a los vehículos, que es la famosa verificación. Sí, claro. ¿No? Ahí otra vez. Ahí otra vez. Regresamos. Ya dice que ya le corte, porque no, digo, regresamos. Estamos hablando de la no, verificación. Digo, que se va y se va. No, estábamos hablando de verificación, a lo mejor. Vuelva a y estábamos con el tema de que, bueno, que la verificación, que si sí, que si no. Uh-huh. Bueno, si ustedes se dan cuenta, había muchos vehículos de transporte público, que era una humadera, era una contaminadera del aire, y el aire, justamente, digo, si existen, desde mi punto de vista, dos elementos importantes a cuidar dentro de la naturaleza o dentro del ambiente, pues es la calidad del aire y el agua. Claro. Entonces, imagínense ustedes la calidad del aire que nosotros nos encontramos respirando, porque si de por sí ya, que por si las fábricas, pero que si el transporte público, pero que si los baños públicos, pero que si las personas que todavía cocinan con leña, pero, o sea, sí, un sinfín, pero que si el humo del cigarro, porque esa es otra. Híjola, no. Acabamos. Sí, no acabamos, porque pues digo, esa es otra de las haciendo un paréntesis, hablando del tema del cigarro, pues bueno, fue otra de las situaciones, ¿no?, que surgió con ese tema, ¿no? Que si bien es cierto tenemos un derecho a un ambiente sano, decían, no, dentro de los lugares ya no se puede fumar, pero afuera sí. Y yo, ¿cómo? O sea, pero si sale lo mismo, ¿no? O sea, no estás contaminando dentro de un lugar, o sea, no, pero estás contaminando afuera. Que voy a respirar también. Claro, o sea, entonces, digo, los temas son muy, muy controversiales, y de uno va saliendo otro y va surgiendo otro y va surgiendo otro, ¿no? Pero bueno, el hecho es que sí tenemos derecho a encontrarnos en un ambiente sano, en donde la calidad del aire sea buena, en donde el agua se encuentre lo menos clorada posible, sí, ¿no? Porque sí, exactamente, eso ya no hablemos ni de nuestros ríos ni de nuestras barrancas, porque están terriblemente mal, ¿no? Sí. Terriblemente contaminados. Entonces, bueno, tratar de ir poniendo nosotros nuestro granito de arena, porque insisto, esto es un tema que nos involucra a todas las personas, ¿no? A todos los seres humanos. Obviamente, un bebé o un niño de determinada edad, pues no va a poder. Acaba de decir Lali que es importante nosotros como sociedad y adultos cuidar de la protección de los peques, porque precisamente ellos no pueden pelear, ni cuidar, ni salvaguardar el medio, ni su estado, ni nada, pero nosotros como adultos sí. Así es. Bueno, vamos a irnos a otros derechos. Quería tocar justamente un derecho que había enlistado, pero yo creo que va a estar súper amplio, sí. Para va a estar súper amplio. El episodio 2. Para el episodio 2. Bueno, ahí nos vamos. Vamos también al derecho a la libertad religiosa. Sí, este es otro de los derechos que tenemos, porque también ha sido un tema muy controversial. Cierto. Y déjenme decirles dónde se ha dado más. Resulta que ahora, en algunos municipios de la zona, cercanos a la zona, de la zona conurbada, cercanos obviamente a la capital, han realizado la construcción de muchas viviendas, ¿no? Uh-huh. De viviendas a nivel medio residencial, etcétera. Y la mayoría ha adquirido ese tipo de viviendas. Bueno, resulta que en una ocasión, a mí me tocó estar por la zona de Cuautlancingo, y justamente en esa fecha estaban las personas originarias del municipio realizando la festividad a una de las imágenes que veneran. Una de las personas que obviamente pues cerraron la calle, aunque dejaban las entradas a los fraccionamientos, sin embargo, bueno, pues sí, era tardado llegar a cada uno. Ya no puedo cerrar calles. No, ya no. No,
Cancelada la fiesta. No, ¿sabes a qué voy? A que decía la gente de los que llegaba a los fraccionamientos que iban a tratar de buscar la forma de hablar con alguien para que se prohibieran ese tipo de festividades. Okay. Ojo, cuando nosotros llegamos a algún lugar, que evidentemente nosotros estamos adentrándonos a conocer todo ese, hay que entender que ellos ya tienen costumbres y usos, exactamente. Y una de las costumbres y usos que ellos tenían era generar esa festividad. Ojo, es un derecho a la libertad religiosa. Cuando uno llega y por el simple hecho de que ya sabíamos, porque a veces ya sabemos a dónde nos metemos, ¿no? Cuando uno va a comprar una casa siempre... Cuando no investiguen, chicos, investiguen. Cuando uno va a comprar una casa siempre, oigan, ¿y acá no falta el agua? Oigan, ¿y acá pasa la basura? Oigan, ¿y acá? Bueno, lo mismo debe suceder con este tipo de temas, porque hay que entender que llegamos justamente a lugares en donde la mayor parte de su vida las personas han vivido de usos y costumbres. Cierto. Entonces, eso es importante que nosotros aprendamos a respetar. Aprendamos a respetar el derecho a esa libertad religiosa, que incluye justamente el respetar que las personas originarias de los municipios realicen este tipo de festividades, ¿no? Entonces, eso es también bien importante. Bueno, otro de los derechos que va de la mano justamente con lo que acabo de decir es el derecho a una vivienda digna. Entonces, ¿qué sucede cuando de alguna manera nosotros entramos a este tema de este programa, esos programas que hicieron los gobiernos de que decían, te vamos a dar un pie de casa, ¿no? Y te lo vamos a regalar, ¿no? Y pasa algún desastre y llegan el desastre recién que fue en Poza Rica. ¿Poza Rica? Sí. Poza Rica. Y llegaban las autoridades, insisto, lo voy a tratar de decir de la mejor manera. Y pareciera una chiflada de Mauser porque llegaban y decían, acá les damos una despensa, acá les damos un colchón, acá les damos cloro y insumos para que limpien sus casas. ¿Qué casa? Si no ¿Qué casa si se la llevó toda esta corriente, no? ¿Qué voy a limpiar? Si obviamente mi derecho es a una vivienda digna y tú, porque el Estado tiene la obligación de salvaguardar cada uno de nuestros derechos, el Estado. Entonces, imagínense, si el mismo Estado no salvaguarda nuestro derecho a una vivienda digna, ¿qué va a pasar con estas personas que hasta la fecha no han podido recuperar su casa? Claro. Si hablamos del temblor del 19, del sismo que hubo en el 2019, en donde muchas personas a la fecha, y ya cuántos años pasaron, 6, a la fecha todavía no han podido reconstruir sus viviendas. Cierto. Entonces obviamente ellas de alguna manera están siendo vulneradas en ese derecho, sí, ¿no? Claro. No están siendo protegidas en ese derecho a una vivienda digna. Creo que también esa parte, Lick, donde somos indiferentes, o a lo mejor lo estoy expresando general, pero llegamos a ser indiferentes porque no me sucede a mí, o porque no le está sucediendo a Puebla. Claro. También creo que ayudamos a fomentar que esto se normalice y que se siga manteniendo como se está manteniendo, se está respondiendo, lo cual creo que tiene toda la razón. No deberíamos de incitar o darnos la vuelta y pues a mí no me pasó, ellos que se busquen, ¿no? Claro. Ciertamente imaginarnos, generar empatía, si me pasara a mí, ¿qué haría, no? Claro. Y por lo cual pues, le agradezco mucho por el tema también, nos abrió mucho del conocimiento porque normalmente derechos no le damos importancia. El derecho a no sé qué, el derecho a esto, al otro. Y exacto, y el día de hoy que vengas y lo desmenuces tal como es, y nos faltó muchos puntos tener, si nos permiten la ley, una segunda oportunidad con ella, porque sí hay puntos, derechos muy importantes que no se tocaron, pero hoy darme cuenta que es mi responsabilidad, porque también tengo una obligación, como había comentado. Entonces también mis partidos, mi gobierno, como quieramos ver, o por quien voté, también tiene la obligación de responder ante estos derechos y sobre todo la responsabilidad que también ella también adquirió, ¿no? Claro.
bajo Así esto. es. Pues Lee, ¿qué le puedo decir? El tema está buenísimo, el tiempo se nos fue. La voz también. Pero antes de finalizar, nos gustaría que nos diera su comercial, dónde la encontramos, cómo la seguimos y si queremos también de sus servicios, Muchas por favor, gracias. su espacio. Muchas gracias, Bere. Bueno, miren, mi página, mis redes sociales me van a encontrar ustedes como Marcela Camargo Jordán. Ahí pues en el entendido de que mi información ya se volvió del dominio público, ahí van a poder echar chismecito. Y déjenme comentarles que también nosotros hemos tratado de realizar algunos programas, así como lo hace mi querida Bere, donde estemos platicando de algunos temas que también se vuelven interés de la sociedad. La página es im.7, ustedes pueden buscarla así como im.7 en Facebook, en TikTok, creo que sí, y creo que en Instagram. Entonces, bueno, pues, si no, búsquenos también en Facebook. Entonces, búsquenos ustedes y si hay algún tema que pueda ser de su interés, con todo gusto. Mi número telefónico también se los proporciono, por si requieren ustedes de algunos servicios legales. Legal. Claro. Nosotros estamos con pues, prácticamente en el estudio legal Camargo y Asociados, donde trabajamos con un sinfín de abogados profesionistas buenísimos. Manejamos la mayor parte de las áreas en la materia de derecho. Entonces ahí mi número es 2223-526101, en donde van a poder ustedes echarme un mensajito de WhatsApp, a veces por cuestiones de seguridad, a veces uno también prefiere tomar un mensaje antes de realizar una llamada, y ahí podrán ustedes localizarme para cualquier tema. Claro que sí. Y vamos a darle comercial a Café con Letras. Nos encontramos en la calle 3 Oriente 1030, local 8, barrio del Analco, en Puebla. Pasen al barrio del Analco, todo está rico, pero sobre todo no pasen por alto entrar a Café con Letras. Exquisitez en todo, en sus platillos, en sus bebidas, sobre todo también hay muchos eventos, todos los días tienen eventos, los fines de semana está abarrotado, búsquenlo precisamente en Facebook para que vean todas sus promociones en Café con Letras y los precios súper accesibles. Abrimos desde las 12 del día hasta las 10:30 de la noche, a las 11, yo los corroboro ahorita precisamente en Facebook. Y también para hacer reservaciones es al 22 12 71 61 00, 22 12 71 61 00, y pues ya saben, Café con Letras nos espera con las puertas abiertas. Y muchísimas gracias, Lick, por este gran tema, y a todos los que se conectaron y pudieron compartir y también ahí saludarnos. Yo finalmente quiero que nos quedemos con esa reflexión. Hay un sinfín de derechos que nosotros tenemos por el simple hecho de ser humanos, y que obviamente tenemos nosotros que conocerlos, porque eso es lo más importante, que nosotros podamos conocer cuáles son nuestros derechos y sobre todo cuáles son los medios y las instituciones a través de los cuales podemos hacerlos válidos. Independientemente de que exista el juicio de amparo, también quiero comentarles que existen instituciones que se encargan, obviamente, de salvaguardar este tipo de derechos, de protegerlos, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el caso de Puebla, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a donde ustedes pueden recurrir, y créanme que también son instituciones serias en donde de alguna manera van a apoyarlos cuando ustedes se sientan vulnerados en sus derechos. Entonces, conocerlos, estudiar un poquito más respecto al tema de cuáles son nuestros derechos. Yo les dejé una recomendación buenísima, que son 100 sentencias que pueden encontrar ustedes este libro en la página de la Suprema Corte de Justicia. Son 100 derechos y vienen con sus sentencias, vienen muy, muy digeribles para que también ustedes puedan conocer un poquito más acerca del tema. Oh, wow, maravilloso. Y pues, ¿qué les puedo decir? Gracias, Lick. Gracias a cada uno de los que nos vieron. Gracias a Café con Letras. También. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye. Gracias.